tabla así igualita y me van a poner uno, el rango normal de cada una de estas variables, y me van a poner qué interpretación hay. Por ejemplo, si yo les digo, encuentro cilindros en el examen general de orina, ¿los cilindros no sirven? Ya hemos visto en lesiones renal aguda. ¿Qué cilindros hay cuando hay necrosis tubular aguda? La presencia de eritrocitos, que es hematuria, ¿me sirve? Sí, para saber si es microscópica, macroscópica o si hay, por ejemplo, un síndrome nefrítico involucrado. Entonces, el examen es muy útil y eso siempre se pide. Y que no lo sepan interpretar, pues es el código. Si hay cetonas, ¿qué van a pensar? Puede ser secundario mediano prolongado, y si el paciente está con diabetes tipo 2 y está debutando con cefacidosis. Las cetonas es marcador patognomónico de una cefacidosis diabética. No hacen cuerpos cetónicos en sangre, por ejemplo, los laboratorios. Y es la única forma en que puedes diagnosticar cefacidosis diabética. Y con eso monitorizas. Cada día se pide ego, y cuando negativice, ya está resuelta la cefacidosis porque ya no hay cuerpos. Bueno, en la tira reactiva, esterasa leucocitaria y nitritos positivos sugerentes de infección urinaria. Leucocituria y bacteria sugerentes de infección urinaria. Dime. Ahora, en la tira de activación, ¿sí que de los dos o si encontramos solamente? No, eso vamos a desarrollar ahorita. Mira, aquí está. Mira. La respuesta de la esterasa leucocitaria indica la presencia de piuria y posiblemente una infección urinaria. Entonces, yo lo voy a considerar como positivo siempre y cuando los leucocitos, es decir, estos leucocitos, sean mayor a 5 por campo. O sea, puede darte positivo, pero no te indica que tiene infección urinaria. ¿Se entiende? Los nitritos. Las bacterias convierten a los nitratos en nitritos, pero un resultado positivo, o sea, nitritos positivos, te sugieren infección urinaria, sí. Pero si te sale negativo, no te descarta infección urinaria. ¿Por qué? Porque es específico, pero no es sensible. Además, que hay bacterias que no producen nitritos, como cuáles: enterococos, estafilococos y streptococos. ¿Qué tal si tu paciente tiene toda la clínica de infección urinaria? Le haces examen general de orina y te salen nitritos negativos. ¿A cuál le vas a creer? ¿A la clínica o al examen general de orina? A la clínica, pues si tiene disminuya, nicturia, polaquiuria, etc. Tiene toda la clínica. Ya hemos dicho que los nitritos pueden ser positivos. Muy bien, te sugieren infección urinaria. Pero si sale negativo, no te dice que descartes infección urinaria, más al contrario, puedes pensar en otros gérmenes que no tienen la capacidad de convertir a los nitratos en nitritos. ¿Listo? Y la enzima leucocitaria, ¿ya? Si te sale positivo la esterasa leucocitaria, también te sugiere que hay infección urinaria. ¿Listo? Y si te sale con leucocitos mayor a 5, con más razón, es una esterasa leucocitaria positiva a lo mismo que los nitritos. Entonces, en un ego normal, aquí te va a salir ausente y aquí ausente. En una infección urinaria, ¿qué te va a salir? Esterasa leucocitaria, positivo. Nitritos, positivo. Y cuando vean el examen microscópico, te va a dar la presencia de ¿qué? Piocitos, de piuria. ¿A partir de cuánto dicen piuria? Cuando hay mayor a 10 leucocitos por campo. Ya ustedes les van a dar, doctor, aquí está el examen general de orina. Interprete. Y si ven leucocitos mayor a 10 por campo, ¿qué van a pensar? Piuria. Doctor, está con leucocitos mayor a 10 leucocitos por campo. Según la descripción del examen microscópico, en el examen general de orina, una piuria se considera cuando hay mayor o igual a 10 leucocitos por campo y es sugerente de infección urinaria. ¿Se entiende? No pueden decir infección urinaria, no. Tienen que justificar. Ahora, si tienen esterasa, si tienen nitritos y si tienen piuria, pues ya está cantado que ahí hay una infección urinaria. Ahora, ojo, puede haber piuria, pero no puede haber clínica. ¿Se entiende? El paciente puede tener leucocitos mayor a 10, pero no tiene clínica ni infección urinaria, no hay esterasa leucocitaria, no hay nitritos, no hay nada que te diga, y tú, pero hay piuria. Entonces la presencia de piuria se llama ya piuria estéril. ¿Y qué puede ser? Nefrolitiasis o tuberculosis o la presencia de tumor. Entonces piuria no es lo mismo que infección. ¿Ya? No se olviden, no es lo mismo que infección. Pero si tienes piuria y tienes esterasa, nitritos, tienes clínica,
infección urinaria. Causas de piuria estéril, ahí ven, nefropatía tubulointersticial aguda y crónica, nefropatía por analgésicos, tuberculosis genital genitourinaria, cistitis intersticial, prostatitis crónica, uretritis y enfermedades reumáticas también te puede dar una piuria estéril. Aquí como tercera tarea le van a buscar qué es la triada de Colombino. Bien. No solamente es el examen general de orina, ¿ya? También podemos pedir cultivo, que es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el urocultivo, aquí indican, te establece el diagnóstico definitivo. El urocultivo te va a decir, este es el germen responsable de la infección y aquí tiene el antibiograma que te indica a qué antibióticos es sensible o a qué antibióticos es resistente, ¿ya? Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que interpretar recuento de colonias de urocultivo o recuento de unidades formadoras de colonias, ¿ya? Bacteriuria significativa va a ser toda muestra cuyo recuento de unidades formadoras de colonias sea mayor a 100.000 o 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por ml, el cual indica alta probabilidad de infección, ¿ya? Ahora, la presencia de un urocultivo con varios gérmenes hemos indicado que puede ser por contaminación de la muestra. Pero, si hay una bacteria que sea predominante dentro de la muestra, también te puede indicar que hay una infección. Obviamente lo vas a correlacionar con ¿qué? Con la clínica, ¿ya? Entonces, esta es pregunta para toda su vida, pregunta de internado, pregunta de tu rote en nefro, pregunta en visitas en la residencia. A partir de cuántas unidades formadoras de colonias es diagnóstico del urocultivo, 10 a las 5 o mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por ml. Y no es lo mismo un cultivo de orina, un cultivo de secreción de esputo, un cultivo de mini lavado broncoalveolar o de un cultivo de secreción de herida postoperatoria, no es lo mismo, cada uno tiene diferentes puntos de corte, ¿se comprende? Bien. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene, no sé, menor a 100.000, pero tiene clínica de infección urinaria, tiene nitritos, esterasa, positivo, piuria? Eso no es infección, es infección, ¿ya? Ahí ya tiene que correlacionar sus laboratorios con el contexto clínico, no porque no sea mayor a 100.000, van a decir no hay infección. Si tiene clínica y tiene todo lo demás, hay que iniciar tratamiento. Vean, entonces aquí por ejemplo, vean, el cultivo en qué casos hay que pedir? Hay que pedir en todos los casos de infección del tracto urinario, a excepción de ¿qué? De que estemos frente a un primer episodio de cistitis no complicada en una mujer premenopáusica, donde se considera suficiente el diagnóstico de presencia de esterasa leucocitaria o nitritos para dar tratamiento empírico con una pauta corta de 3 días. O sea, si tienes una paciente que por primera vez estás diagnosticando infección de tracto urinario, es una paciente joven, premenopáusica, y no es una infección urinaria complicada, no es necesario que pidas urocultivo. ¿Se comprende? Basta que te salga nitritos positivo o esterasa leucocitaria en el examen general de orina y tú tienes que darle tratamiento para la casa. Pero si es una ITU complicada o cualquier otro factor de riesgo, pedirle urocultivo. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar tratamiento antibiótico empírico y cuando te llega el cultivo o mantienes el tratamiento o tienes que rotar antibióticos porque de repente el antibiótico que le has dado es resistente, el germen, y no sabes. Y la única forma en que lo vas a saber es con cultivo. ¿Cuánto tarda un cultivo? Mínimo 72 horas. O sea, en 3 días que no reciba tratamiento, esa infección puede progresar a una sepsis, choque séptico, etc. Por eso es importante tratar las infecciones urinarias, ¿ya? Y tienen que pedir siempre urocultivo. Y ahora el urocultivo vas a Bacterio, y si eres buen médico, vas a Bacterio, conquistas a la de Bacterio y le dices, quiero que me diga si hay desarrollo de gram positivos o gram negativos en la muestra. Y ellos te van a decir, ¿sabe qué? Son gram positivos, pues tú le das antibióticos para cubrir gram positivos, hasta que te salga el germen en específico. ¿Se comprende? Todo eso tienen que estar al pendiente, doctores, de sus pacientes, ¿ya? Entonces no lo olviden, para que sea significativo, mayor a 100.000. Vean, aquí tenemos, por ejemplo, esta es la de una E. coli y esta es de una Klebsiella pneumoniae. Estas dos se caracterizan por ser productoras de ¿qué? Beta-lactamasa, son cepas BLE, ¿ya? Y en las UTIs, aunque no crean, cuando ya vean, en las UTIs todos los gérmenes son resistentes.
La UTI del obrero, la UTI del tórax, la UTI del holandés, cualquier UTI tiene puro gérmenes resistentes y no son los mismos, son diferentes. ¿Ya? Son diferentes. Por ejemplo, en la UTI del tórax, nuestro germen más resistente es Acinetobacter baumannii y es resistente a todo, excepto colistina. Pero las UTIs de otros hospitales ni siquiera tienen Acinetobacter, tienen peores, por ejemplo, Pseudomonas. Y son resistentes a diferentes antibióticos. Por eso no se acepta así nomás, porque imagínate aceptar de diferentes lados, vas a contaminar tu unidad con gérmenes que son resistentes a múltiples cosas. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante. A ver, déjenme ver, ¿dónde estamos? Ya, 2 diapositivas más y vamos a quedarnos en tratamiento, ¿ya? Bueno, el urocultivo, ¿ya? También están indicados en aquellos casos de pielonefritis. ¿La pielonefritis es alta o baja? Alta. Ya, la cistitis es baja, pero puede ser una cistitis complicada, no se olviden. Las bajas y las altas pueden ser complicadas o no complicadas, cualquiera de los dos. Entonces, cuando estamos frente a una pielonefritis o cualquier infección urinaria que sea alta, complicada o que sea recurrente, es necesario nomás solicitar urocultivos. ¿Por qué? Porque si estos pacientes están internados, no hay que olvidar que en el hospital generalmente los gérmenes son resistentes y los antibióticos que les vas a dar no van a funcionar. ¿Algunos de ustedes se han tomado ciprofloxacino para infección urinaria? Han debido tomar. O se meten con trimoxazol cuando están con diarreas, por ejemplo, o infecciones urinarias. Se meten, ¿no? Se automedican, no les dicen tomate esto y si ustedes se toman, ni siquiera se hacen laboratorio, ni nada, se automedican. Todos se automedican. Uno va a la farmacia y puede comprar lo que quiera, a no ser que sea controlado. Y lo demás lo puede comprar sin receta, sin nada, de verdad. Yo voy y le digo, ¿saben qué? ¿Me puedes dar Dexa? ¿Me da penicilina? ¿Me da esto? Y ni siquiera pregunta si soy médico, nada, me vende. Así es, ¿ya? Aunque no crean, así son las farmacias. ¿Qué más? El crecimiento de 10 a la 5, no olviden, UFC, unidades formadoras, es una bacteriuria significativa. Sin embargo, si los recuentos son más bajos de este valor, nos pueden apoyar en diagnósticos siempre y cuando el paciente tenga clínica de infección urinaria. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto a partir de cuánto se considera bacteriuria significativa, mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias en o 10 a la 5. ¿Listo? Y si tu paciente tiene toda la clínica, tiene examen general de orina, etcétera, pero no tiene un cultivo, igual es infección urinaria, igual hay que darle tratamiento. Y si se dan cuenta, aquí hay que pedir un cultivo a todos, a no ser que estemos frente a un primer caso de infección urinaria. ¿Listo? Ya. Bueno, en todas las infecciones complicadas y en las no complicadas recurrentes, necesariamente hay que hacer estudios de imagen de vía urinaria. ¿Por qué? Porque hay que descartar complicaciones derivadas de la infección y la presencia de anomalías estructurales o funcionales predisponibles. ¿Por qué? Porque hemos indicado que para una ITU complicada hay factores de riesgo. ¿Y cuáles serán esos factores de riesgo? Estructurales y funcionales. Riñón en herradura, riñón poliquístico, doble sistema, etc. Cualquiera de esos puede condicionar a que tenga una infección complicada. Entonces, si yo sé que hay factores de riesgo para una ITU complicada y que sé que las ITU complicadas son por estructuras anatómicas o funcionales, ¿de qué manera puedo diagnosticar esas alteraciones estructurales o funcionales? Con estudios de imagen, la única forma. Una litiasis, ¿cómo lo voy a diagnosticar? Urotac. Y la imagen más básica que les he dicho es la ecografía. La ecografía te va a descartar, te va a confirmar alteraciones anatómicas, te va a confirmar la presencia de litiasis o de tumores, por ejemplo. O peor, abscesos también por ecografía o la tomografía. Cuando hay bastante reflujo vesicuretral, que hay que pedir una cisto-ureterografía miccional sería, ¿ya? Para evaluar ese reflujo. No olviden que el reflujo también es un factor de riesgo. Vean, entonces no olviden que el diagnóstico de infección urinaria implica la recolección de una muestra adecuada, la correcta interpretación del sedimento urinario y los resultados de los cultivos de orina, así como el conocimiento de pruebas de imágenes diagnóstico en situaciones especiales. Si yo sé que el paciente tiene antecedentes de litiasis, ¿será necesario volver a pedir Piel-Otac, por ejemplo? ¿Por qué no? Por ahí ahora tienen más litos de los que tenía antes. No olviden, si tienen sospecha de factores predisponentes, pidan imágenes complementarias. La ecografía es la herramienta más básica, ¿ya?
Cuidado, esté pidiendo tomografía embarazada, ¿no? Estén irradiando el producto a la mamá. No, peligroso. En ese caso, ¿qué pedirían? Ecografía, ¿no? La ecografía la van a pedir en pacientes gestantes. Cuidado, se les ocurre pedir tomografía. Una vez me pasó, ¿ya? Me llegó una paciente a emergencias y era una paciente por neumonía. Imagínense, neumonía. La fui a ver, efectivamente era neumonía, y la tomografía del tórax tenía un corte que se podía ver abdomen, y en el abdomen se podía ver un polo cefálico. Y la señora no había dicho a nadie que estaba embarazada. No dijo a nadie que estaba embarazada, el médico que le dio no sabía que estaba embarazada, pero su barriga era evidente, haciéndoles maniobras de Leopoldo era evidente. Y como era neumonía y era un foco séptico, le habían irradiado, y aparte esta señora tenía antecedentes de quemadura. Toda su vía aérea tenía cicatrices queloides, entonces era una vía aérea difícil. Lastimosamente, cuando ingresó, al momento de intubarle, pues no toleró la medicación, porque cuando sedas a una mujer embarazada, pues dispones a que haya mayor riesgo de mortalidad perinatal, ¿no? Lastimosamente falleció, hizo paro, taquiarritmias, no salió, ya estaba la neumonía totalmente avanzada y no había cómo ventilar esa paciente. Entonces, cuidado a ustedes en el escape diagnosticar un embarazo, por ejemplo, ¿no? A toda paciente femenino que ingrese en el hospital, siempre hay que pedir prueba de embarazo. Porque si le vas a dar tratamiento, de repente ese tratamiento puede atravesar la barrera placental. Y ella ni siquiera sabe que está embarazada. Por eso a todas las mujeres siempre se les pide prueba de embarazo. ¿Viste? Porque si le pasa algo al producto, te van a culpar a vos. Ah, usted le ha dado ese tratamiento. Por eso ahora está complicado el producto. Disculpe una consulta. ¿Y qué tipo de ecografía? ¿Rastreo abdominal? Ecografía de rastreo abdominal. Cuando piden ecografía de rastreo abdominal, te va a hacer ecografía de todo. Te va a describir páncreas, riñones, hígado, vías biliares, vasos, te describe todo, ¿ya? Ahora, si eres más específico, tú pedirás ecografía renal, vesical y prostática si es paciente masculino. En pacientes renales, cuando vean, el nefrólogo siempre pide, ¿qué pide? Ecografía renal, vesical, prostática, pre y post miccional. Así, a toditos, así lo necesita a toditos. ¿Listo? A toditos les piden ecografía. Con esto terminamos. La bacteria significativa también puede ser asintomática, es decir, que tu paciente tiene un cultivo con una unidad formadora de colonias mayor a 100.000, pero no tiene clínica, no tiene molestias. Pero hay casos en los que sí tenemos que tratar, como cuáles. Embarazadas, sí o sí hay que tratar bacteriurias asintomáticas. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté embarazada es un factor de riesgo para que esa ITU, que inicialmente no tiene sintomatología, se vuelva una ITU complicada y pues cambies la situación, ¿ya? No se les puede escapar por eso de detectar infecciones urinarias en mujeres embarazadas, es delito. Si es menor a 21 semanas, amenaza de aborto. Si es mayor a 21 pero antes de las 36, amenaza de parto prematuro. ¿De quién va a ser culpa? Del médico que no haya diagnosticado. ¿Listo? Y tienen que tener buen criterio para transferir pacientes. ¿Listo? ¿En qué pacientes más? Infección urinaria por Proteus. Si tienes Proteus y es mayor a 100.000 pero no tiene clínica, igual hay que tratarlo. Pacientes inmunodeprimidos mayor a 100.000 sin clínica, igual hay que tratarlos. A cualquier paciente que tenga cirugía urológica o riesgo de disfunción de la mucosa urinaria, igual hay que tratarlos. Entonces vean, la presencia de 10 mayor a las 5 mayor a 100.000 en dos cultivos consecutivos en mujeres no gestantes o en un único cultivo en mujeres gestantes o varones en ausencia de sintomatología urinaria. Yo les voy a preguntar cómo se define bacteriuria asintomática. Ustedes me dirán, es cualquier cultivo con la presencia de mayor a 100.000 unidades en pacientes no gestantes o en un único cultivo en pacientes gestantes o varones. Ahí está la definición. Entonces les van a preguntar, esto siempre lo van a ver en el hospital. Doctor, su cultivo ha salido mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias, el paciente no tiene clínica. ¿Cómo se denomina eso? Bacteriuria asintomática. La gran pregunta, ¿lo va a tratar o no lo va a tratar? Voy a ver. Si es una mujer gestante, la trata. Si es paciente inmunodeprimido, la trata. Y si no, pues no la trata. Si no tiene ningún factor de riesgo, ¿para qué vas a tratar? No es necesario. Si no tiene molestias, no lo tratas. Porque si le das medicamentos, ¿qué vas a causar? El incremento de resistencia a los antibióticos. ¿Listo? Bueno, vean, el tratamiento solo está indicado en aquellas situaciones en que hay evidencia de que el tratamiento va a disminuir el riesgo de infección clínica, complicaciones a largo plazo. Obviamente en mujeres gestantes. Vean, la prevalencia de la bacteria asintomática es de 1 a 5% en mujeres premenopáusicas o ya sanas
y de 2 a 10% en mujeres embarazadas. Pero casi 100% en pacientes que tienen sondas urinarias permanentes a largo plazo. ¿Ya? Eso es lo más importante y vamos a quedar aquí ya en tratamiento. Listo. Tenemos 3 tareas. La primera, ¿cuál era? Las definiciones, el examen general de orina y triada de economía. Listo. Ya nos falta mucho, ya nos falta